Ven Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesús. Quería hacer una pequeña reseña de una de las charlas del Padre Jeremy del libro Jesucristo el Señor, eh, en el que habla de cómo anunciar a Jesucristo es provocar al mundo de la maldad. Entonces quería concretar sobre todo en la misión realmente es proclamar a Jesucristo. Y cuando Pedro pregunta a Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Jesucristo le responde. Jesús, mirando a su alrededor, dijo a sus discípulos, qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos al oír estas palabras. Mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo, hermanos, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Pero ellos se asombraron aún más y se decían unos a otros, ¿quién podrá salvarse entonces? Jesús, mirándolos fijamente, dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Pedro se puso a decirle, ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, yo os aseguro que nadie que haya dejado casa, hermanos, madre, padre, hijos o hacienda por mí y el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por 1. Ahora, al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda con persecuciones, y en el mundo venidero vida eterna, pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Y es que evangelizar, nos dice el Padre Jeremy, es anunciar nuestro encuentro personal con Jesucristo. Él es mi vida, os lo anuncio. Así lo hizo San Pablo, que lo tenía todo en este mundo, pero cuando encontró a Jesús, todo lo que tenía lo consideró como basura. Y la verdad es que mientras tengamos otras cosas que nos enorgullecen, será difícil que la cruz sea nuestro orgullo. Es la cruz la que uno debe levantar, como decía San Luis de Montfort en su libro El secreto de María. Los verdaderos discípulos de Jesucristo llevan la cruz en el brazo derecho y el rosario en el izquierdo, proclamando a Jesús. Entonces, dice también aquí, si uno lleva un tesoro en un recipiente frágil, debe caminar cuidándolo. Es muy importante comprender que Jesús llama a los suyos a la misión y está siempre con ellos. Sí, pero ellos también tienen que estar con Él. Jesucristo no puede ser el que llama y el llamado. A nosotros nos corresponde responder y a Él llamarnos. A nosotros dejarnos proteger y a Él protegernos. Entonces, esto como lo explica el Padre, es una misión que es una batalla, es una guerra, ¿no? Entonces, en las estrategias de guerra, Jesucristo nos enseña una cosa muy importante, que en el mundo muchas veces las personas nos creemos y se da a entender que en este mundo se puede ser neutral, que tú puedes no estar en contra de Jesús, pero tampoco en contra de otras cosas, que puedes estar como en un terreno neutral. Y eso es mentira, es una mentira del enemigo. Dice Jesucristo sobre esto, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Es muy importante comprender que la evangelización es una guerra en la que se vence o te derrotan, no hay término medio, o se está dentro o fuera. Por eso hay que prepararse de manera muy seria. Si Jesucristo quiere hacernos sus misioneros, es Él quien nos da todo lo que necesitamos para serlo, pero hay que respetar sus leyes obligatoriamente. A un soldado que no sigue las órdenes del general, hasta en su propio equipo se le puede matar. Es una persona que ya ha perdido la guerra. Hay que ponerse en las manos de Jesús, porque no es una guerra tuya y no hay que preocuparse. La victoria no es tuya y obligatoriamente debes preocuparte de oír su voz y caminar o pararte cuando Jesucristo te lo pida. La evangelización no es un juego, sino es algo de personas maduras. La Iglesia imparte el bautismo y la confirmación, y los que evangelizan son ya personas confirmadas. Es a ellos a los que envía la Iglesia a anunciar cuando después de nacer a la fe han crecido en ella, y solo entonces salen a evangelizar.
Es un campo de batalla con enemigos, en los que o te matan o matas, es algo muy serio. Y los que están luchando allí deben considerar que no es algo simple o intrascendente. Si emprendemos un gesto evangelizador, hemos de saber que es un ataque contra el enemigo, y este también emprenderá un gesto contra mí, hay que comprenderlo. Lo fundamental es confiar en la fuerza de Jesucristo para poder avanzar. Si una persona está en una batalla, no debe extrañarse de que el enemigo dispare. No podemos extrañarnos porque es algo normal que disparen en una guerra. A veces las personas que encuentran a Jesús imaginan que los de su propia casa se convertirán, pero se equivocan. No hay ninguna garantía de ello. Y eso no puede desanimarlos. Precisamente eso es lo que busca el demonio. Está buscando continuamente por dónde va a pinchar, a insistir, por dónde va a vencer, y se entrena una y otra vez en esa guerra. Y si ve que esa persona se sigue desanimando, el demonio persiste en su ataque hasta que esa persona se desanima totalmente y abandona la guerra. Por eso es esencial tomar la cruz de Cristo y mirarle a Él, solamente a Él. No hay que esperar frutos, porque eso no es cosa tuya. Son los demás los que hablarán de tu victoria. No debes ser tú quien la proclame. Tenemos que comprender que Jesucristo tiene todas las armas y todas las fuerzas necesarias para ayudar. Jesucristo ha vencido y por los suyos sigue venciendo, pero su victoria a veces no es lo que humanamente esperamos. El martirio para Jesucristo es una victoria, mientras que a los ojos del mundo no es así. Los mártires son víctimas, fracasados ante los ojos del mundo. Jesucristo es el primer fracasado, murió en una cruz, repudiado, despreciado, hasta traicionado por sus propios compañeros, pero sin embargo todos esos fracasos son la liberación, la salvación del mundo, la salvación de las almas. Todo lo hizo para vencer al pecado y a la muerte. Por eso, aunque los mártires sean fracasados ante los ojos del mundo, ante Jesucristo no lo son, son los vencedores. Y hemos de hacer esta lectura. Por el poder de la cruz cambia la situación de una persona de peor a mejor. Esa debe ser la lectura positiva que los cristianos han de hacer de sus vidas, de su situación, de sus luchas, y decir siempre: la cruz de Cristo se ha levantado aquí. Es la fuerza de la fe, de la esperanza y de la caridad, que es al mismo tiempo paciencia, sacrificio, fidelidad, misericordia. Es el campo de batalla, y una de las armas en esa batalla es la fe. Cuando luchamos, la estamos proclamando, y esa misma fe nos defiende. Si no tengo esa fe, no puedo luchar, no tengo defensa ni tengo nada. Necesitamos reavivar constantemente la fe. Jesucristo ha muerto, Jesucristo resucitó, Jesucristo está vivo, Jesús es mi fuerza, Jesús es mi liberación, Jesús es mi vida. Todo eres, Jesús. Gloria a ti, Señor Jesucristo, en mis debilidades. Gloria a ti, Señor Jesucristo, en mis fracasos. Estás vivo, y aunque nadie entienda lo que estoy diciendo, estoy hablando de ti, Jesús, y estoy haciendo lo que tú me has pedido que haga, que es lo que debo hacer. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Ven, Espíritu Santo. Inmaculado Corazón de María, protégenos.